Hola amigos de GeoVirtual 2.cl, aquí estamos de nuevo en Chañarcillo, en la mina Constancia, ¿no? La mina más grande, o una de las minas grande, vamos a adelantar, segundo lugar 1869, segundo lugar 1876 en ambos, digamos, estadísticas que yo tengo acá, ¿no? Y se nota, es la mejor conservada, ¿no? Es la mejor que muestra en la actualidad el contexto, todo. Entonces eso hay que destacar, por suerte una nos quedó, ojalá en futuro un proyecto más ambicioso para mostrar este sector. La mina Constancia se ubica al último sector sur del distrito de la Veta, Colorada, de la Veta, San Francisco, digamos, ¿no? Estamos ahí debajo, justamente debajo de la San Francisco y de la Dolores, ¿no? Ahí voy a mostrar, ahí está el famoso muro, ya cada año se cae más, yo creo por lo menos, ¿no? Es capaz la naturaleza, ¿no? Los temblores, no sé. Hoy vamos a visitar la mina Constancia de Chañarcillo. Se ubica en el sector sur del distrito, relativamente abajo, a 894 metros de altitud. Desde lejos la mina ya llama la atención. Los muros del perímetro todavía están casi intactos, como una fortaleza medieval. Y claro, hay que pensar en la seguridad de la época. En los años 1850 circulaban kilogramos de plata aquí, maquinarias, herramientas y dinero de los sueldos, por ejemplo. La seguridad no era un tema menor en ese tiempo. Así lo relatan las publicaciones de los años 1930, cuando Chañarcillo ya era historia. Aunque su declive total había ocurrido apenas 30 años antes, los textos mencionan enormes rejas de fierro que restringían el acceso de las minas. En 1930, sin embargo, esas rejas ya habían desaparecido y grandes partes de las construcciones estaban ya en ruinas. Y ahí vemos la entrada. La famosa entrada de los mineros, ¿no? Eso claro, aquí entraron, salieron, el pique principalmente era para la carga, para los baldes nomás, ¿no? Pero aquí salieron, entraron los mineros y ahí se vi como si vi realmente una de estas entradas, ¿no? Ahí también dice, ¿no? Mina Constancia, ¿no? Para identificar también las otras entradas que vimos en algunos casos, eran entradas secundarias, entradas para robar después del auge de Chañarcillo, el mineral o hasta las instalaciones, ¿no? Si uno entra ahí, ¿no? Tenía la suerte de entrar en 2002, si no me equivoco, por ahí, ¿no? En la mina. Ahí uno nota abajo, claro, faltan todos los pasarelas, faltan todas las instalaciones de madera, pero se notan algunos sectores todavía, ¿no? Y ¿no? Eso bien bonito, ¿no? Bien bonita la entrada, la verdadera entrada como debería ser. De algunas minas hay planos todavía, ¿no? Hay los antiguos mapeos, ¿no? Ahí vamos a
Ja, pique profundo, cierto. Y lo mismo, ¿no? Ahí sí tenemos un pique como corresponde, con alto cuidado. El painecillo ya no está, ¿no? Se nota todavía los anclajes, ¿no? Pero el painecillo ya no está. Y vamos a hacer un intento con rieles, ¿no? Pero eso sí, ¿no? Probablemente abajo tenían madera. Por si acaso los accidentes cayeron en este pique, 500, 600 metros eran bastante brutal, ¿no? Existen descripciones diferentes índoles. Treutler, por supuesto, como siempre, lo dramatiza bastante, pero ahí también hay otras fuentes que lo cuentan lo mismo. Eso sí realmente era bastante complejo porque los accidentados, la gente cayeron entre los muros, ¿no? Claro, no cayeron 500 metros abajo, que seguramente sería un fin rápido, no. Las paredes lo frenaron y quedaron pero mal herido, sobreviviendo un par de horas, días abajo. Y claro, la ayuda no era tan rápidamente posible. Claro, ahí hasta en los libros de minería existe esta posibilidad de un accidente fatal, ¿no? Por varias razones, por simplemente caída, ¿no? Directamente así, ¿no? Mala suerte, o forzado, ¿no? Pero también por problemas técnicos como una soga se cortó, uso de los baldes, el balde se queda inestable nomás, ¿no? Y 500 metros son 500 metros, ¿no? Por eso siempre está claro respeto con estas instalaciones, ¿no? Siempre, ¿no? Más lejos, mejor, ¿no? Y si uno tiene problemas de vértigo o de mareas, no se acerca para nada de eso. Hay que tener pero mucho respeto de piques. Si vamos a caminar aquí un poco en esta mina, se nota las condiciones de conservación son buenas, excelentes no, pero son buenas, ¿no? Y capaz uno de los targets, uno de los proyectos que podrían ver un momento para mantener una de estas minas o recuperar hasta más, ¿no? Entonces ahí tenemos todavía bien hecho el patio, las plataformas, ¿no? Y el recinto en general, las bases de las máquinas, ¿no? Aquí sí habían máquinas, ¿no? Las casas, ¿no? Y eso sí es por lo menos algo que se quedó, los patios, por ejemplo. Aquí tenemos, claro, un contexto un poco mejor, ¿no? Hasta aquí algunas herramientas, ¿no? Y es evidente que la mina Constancia es una de las mejor conservadas y restauradas del distrito. El patio y las ruinas todavía permiten entender el funcionamiento de la faena. Todo se ve ordenado y estructurado. El recinto delimitado a la mina cubre aproximadamente un área de 50 por 75 metros. Incluye varios patios, la entrada principal, el pique, la planta y edificios que probablemente cumplían funciones administrativas. También se nota la existencia de construcciones asociadas a la faena fuera del
perímetro principal. La mina Constancia trabajó sobre la veta San Francisco en su sector sur. Más hacia el sur solamente se ubican las minas San Blas, Cautiva y Nuevo Dilirio. Mira, hay restos de maderas, todo tenía claro. Hay limitaciones de madera seguramente o de luz, de electricidad en tiempos posteriores o una comunicación, ¿no? Postes, ¿no? Muy bonito ahí los muros de semi-adobe, no es adobe, ¿no? Claro, tiene gravas ahí, ¿no? Ahí estamos. Claro, interesante es la forma del muro, un adobe, un cemento con partículas. ¿No? Voy a mostrar más cerca este material especial, ¿no? El adobe especial que hicieron acá con trozos, ¿no? Con ciertos trozos adentro, ¿no? Eso sí llama atención, ¿no? Los bloques grandes, eso sí, ¿no? Pero no tienen tanto vegetal adentro como en otros casos. Se nota también los orificios de la madera, donde tenían algo anclado de madera. Eso no era así antes, ¿no? Eso hay que tener siempre claro. Y una base de piedras, ¿no? Para, claro, en caso de lluvias que no se descompone, ¿no? Bien hecho. Bueno, también hay que indicar en esta faena, la Constancia, trabajaron como 130 personas, según las estadísticas oficiales. Desconocemos cuántas personas más trabajaron en forma particular o en forma contratistas, como digamos hoy. Seguramente este concepto también lo tenían, seguramente, porque simplemente algunas personas, trabajadores, tenían sus ayudantes, llevaron sus ayudantes en este momento, y no creo que estas personas aparecen en la estadística tal cual, ¿no? Eso hay que agregar, los 130 personas, la producción bien alta, ¿no? En el año 1869, la mina Constancia ocupaba el segundo lugar en producción de plata fina en Chañarcillo. Alcanzó casi 7 toneladas de plata. La ley promedio era de 1,52%. Eso significa que la relación entre plata extraída y roca estéril era extraordinaria. Las estadísticas indican que solamente se removieron unas 500 toneladas de rocas para obtener esas 7 toneladas de plata fina. Por esa razón, la faena funcionaba con relativamente pocos trabajadores. En 1869 trabajaban ahí solamente 144 personas. Y aún así lograron generar cerca de 16% de toda la producción de plata de Chañarcillo durante ese año. En 1876 la producción bajó levemente, tal como ocurrió en muchas faenas de Chañarcillo. Aquí el detalle. En 1876 la mina Constancia seguía siendo la segunda más importante en el distrito de Chañarcillo. Alcanzó una producción de 2,4 toneladas de plata fina. Eso correspondía a casi de 13% de toda la producción del distrito ese
año. La ley seguía notablemente alta. Con relativamente pocos trabajadores, la mina mantenía una gran capacidad productiva. El contenido promedio de plata se mantuvo en torno a 1,4%, prácticamente en el mismo rango de los años anteriores. La mina Constancia fue una de las grandes minas de Chañarcillo por su persistencia en el tiempo, mientras muchas faenas comenzaron a decaer rápidamente. Constancia logró mantenerse entre las principales productores de distritos por varias décadas. En 1879 ocupaba el tercer lugar de producción de plata dentro del distrito de Chañarcillo. Las leyes de plata seguían extraordinariamente altas. En la cancha, el promedio alcanzaba nuevamente algunos 1,4% de plata. Para continuar, la mina Constancia era la segunda más grande. Obviamente esta mina era bien tecnificada, se nota aquí todavía bien los bases de las máquinas, ¿no? Esta bajada en 1876, hay que investigar, la producción por si acaso nunca era muy estable aquí, ¿no? Tenía varios altibajos. Para también recordar, plata tenía una utilidad muy restringida en la tecnología. Era más para la joyería, para algunos sí, aplicaciones oficiales, pero más para la moneda, para asuntos económicos, ¿no? Ojo, la fotografía normal, antes las fotos, el papel fotográfico, y eso justamente empezó en 1880 por ahí, pero nivel muy bajo, usó plata, mucho plata, pero esta plata que usábamos era plata casi 100% reciclada, no era mucha plata de la mina. La plata tenía su principal uso monetario, económico, algunos instrumentos médicos, sí, eso sí, ¿no? Otros también, no vamos a, principalmente por asuntos económicos. Bien, ¿no? Aquí vemos bastante bien el recinto total de la Constancia. Y ahí se nota todavía el sector de las máquinas, ¿no? Bien impresionante, las bases todavía ahí, ¿no? Que van al pique. Vamos a ver los artefactos, builds, muy bonito, zapatos, ya, no son cosas históricas, pero igual dejámoslo ahí, ¿no? Matrimonio, Saavedra, Sainz, Correa Boca. Bueno, ¿no? Son los zapatos, sí, ¿no? Tan chiquititos. Fierros, Bills, Papnos de la época, ¿no? Ja, no sé si es tan auténtico, pero algo es algo, ¿no? Pilas no existieron en 1880, por si acaso, de esta forma, digamos, no. Bueno, los otros sí, pero bueno. Ya, chao amigos de Rio Virtual 2.0. Ojalá les gustó aquí de Chañarcillo, de la mina Constancia de Chañarcillo. Ojalá nos vemos la próxima semana. Chao amigos de Rio Virtual 2.0.